Todos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo llegamos al dígito de inflación mensual? Ojalá sea en abril, no lo sé. ¿Puede ser en abril? No me pongas Bueno, palabras en la boca que yo no dije. No, no, porque pero no. es cierto que no los me me metas en sorprendió, problemas pensé gratis, que te me lo pido ibas a por favor. decir agosto. y algunos Mi estudios vida, privados yo no también lo sé y no empecemos con estos jueguitos. No, No, algunos no, no, estudios no. Miguel Bogiano se picó con Laura Di Marco y defendió a Milei. Le vamos a preguntar, lo tenemos a Miguel Bogiano conectado. Miguel Bogiano es un economista libertario que forma parte de este comité de asesores del presidente Javier Milei, de asesores económicos. ¿Por qué lo invitamos esta noche a la trama? Bueno, primero por el rol que ocupa, porque es muy interesante escucharlo, pero porque tuvo un cruce muy interesante con Ernesto Tenenbaum. Cuando lo escuchaba, yo les recomiendo que lo escuchen, porque es el cruce de dos países, de dos miradas completamente diferentes, donde Tenenbaum sostenía una mirada de la economía y Bogiano sostenía otra. Podríamos decir que la gente que lo votó a Massa, probablemente los más politizados, piensan como Ernesto Tenenbaum, y quienes votaron a Milei piensan como Bogiano. Pero les quiero presentar un fragmento de ese cruce que fue muy jugoso. El objetivo del presidente era que el país no estallara, porque si hacemos un poquito de memoria, y él lo dijo en las escalinatas del Congreso, cuando recibió el poder tenías una inflación del 1% diario, que es 3.700 anual. Y si usás la inflación mayorista, que estaba en 54 mensual, estabas en 17.000 anual. Así que recibiste el país en hiperinflación. Eso es un dato. Ahora, si nosotros no hemos... Perdóname, no es un dato. No es un dato. Bueno, listo. Escucho pero tus datos, entonces no tenemos más nada que conversar, ¿Pero por Ernesto. qué? ¿Pero por Si qué vos no puedo pero discutirte? pero porque son datos. Porque no estaba 17.000% anual la inflación. La inflación aceleró después de la devaluación del 10 de diciembre. Ya estaba muy alta, no te voy a discutir que el gobierno anterior fue buena. Y la devaluación... Lo que pasa es que si vos no comprendés esto y no comprendés que se recibió el gobierno en una situación hiperinflacionaria, ¿qué vamos a hablar de las temperaturas ni nada? No hay nada ni que discutir. Muy bien, bueno, lo tenemos a Miguel Bogiano, que nos atendió, tuvo la amabilidad de atenderlos, que mañana está viajando. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí esta noche. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, qué debate, ¿no? Con Tenenbaum, el tema de... hay mucha gente que plantea, bueno, este programa, que él te lo planteaba en el aire, este programa de Milei, un poco este es el discurso del kirchnerismo, ¿no? Ya se hizo con Martínez de Oz, ya se hizo con Macri, y ahora se vuelve a hacer con Milei. Es el mismo programa que ya fracasó muchas veces. Bueno, es algo simplemente equivocado. La realidad esa es la respuesta. No tiene nada que ver con los otros intentos. Son tantas las cosas diferentes que no sé ni por qué cabe la comparación. O sí, es parte del relato. El kirchnerismo se construye en base a distintos relatos que algunos pareciera que pertenecen a la literatura fantástica. Pero no es más que eso. Me parece que no... Hay que hacer un esfuerzo por encontrar los paralelismos, incluso, si querés. No hay mucho más para decir, pero déjame que destaque algo de este intercambio con Tenenbaum. A mí me parece que lo más dificultoso es entender algo que no es observable porque no terminó sucediendo. Entonces, por supuesto que no es agradable la inflación que hemos tenido en Argentina en los últimos 3 meses. Pero lo que es difícil de comprender es comparado con qué eso, o cuál era la alternativa, o cuál era la cosa que vos estabas intentando desactivar. Y era esa hiperinflación. Y más allá de la discusión del número, la realidad es que cuando vos venís con una inflación creciente, acá una parte de la discusión era si tenía sentido anualizar la inflación en un determinado momento. Pero cuando vos venís teniendo inflación creciente, hasta te podría decir que es una subestimación de la inflación, porque vos venías subiendo mes a mes. Entonces, fíjate que lo que tuvo que hacer Milei, y cada día que paso comprendo lo acertada que fue la decisión, tuvo que asumir cualquier costo que fuera necesario con tal de llevar al país a una situación de superávit fiscal. Y eso fue lo que termina marcando el ancla de credibilidad que la va construyendo día a día.
porque no tiene otra cosa. Porque de hecho, fíjate que las reformas que intentó hacer, las políticas se las trabó todas. Incluso la ley de bases, Sí. en realidad le hicieron trampa, porque cuántas veces les habían dicho, sí, dale, vamos a votar. Y cuando iban a votar, pero falta tal cosa. No, bueno, conversemos. Bueno, sí, vamos a votar. Sí, pero falta tal otra. Y al final todos supimos y aprendimos que eran los fondos fiduciarios. Bueno, Entonces, recién Luis Gasulla habló sobre uno de esos fondos y tiene otro también. Nadie sabía, ¿no? Nadie sabía la magnitud que ahora se desplegó sobre estos fondos que vos contaste que eran el 2% del PBI. El 2% del PBI. Sí. Imagínate, imagínate el tamaño y la gravedad de eso que, por supuesto, permitía repartir para todos lados. Y de una manera que era muy difícil de traquear, porque justamente los fideicomisos no es que están pensados para... No es que están pensados para robar, pero cuando vos le pones la opacidad que tienen, la situación se facilita enormemente. Ahora Miguel, es interesantísimo escucharte ahí con Tenenbaum, está muy bueno porque lo que él dice es que la inflación no iba en el nivel en que vos señalabas. Y entonces ahí de nuevo la verdad se pone en juego, ¿viste? Porque... Claro. Viste, vos tenés muy claro como economista que la inflación estaba disparada a ese nivel. Pero él lo niega esto. Me parece interesante, sobre todo para la gente entenderlo, ¿no? Es lo que hablaba recién, Hugo, que es lo no observable, porque esa situación se te iba a terminar manifestando en breve, porque era la muestra de la velocidad a la que estaban creciendo los precios en ese momento, ¿sí? Entonces, por supuesto que lo que alguien tiene que hacer en ese momento es extrapolarla. Extrapolarla quiere decir, bueno, si seguimos creciendo a este ritmo, esto equivale a una inflación anual y te daba 3.700 cuando haces el cálculo del 1% diario. Entonces, solamente con ese número vos tenés que entender que esa velocidad te lleva a un estado catastrófico, que es el estado hiperinflacionario. A ver, no hay que ser un físico nuclear para entender que si vos emitís en 2 años el equivalente al 25% del PBI, es un zafarrancho. Entonces, en algún lugar eso es como... A ver, te lo pongo de una manera muy sencilla que no se necesita ser especialista. Si vos tenés la misma cantidad de bienes en la economía y de repente tenés 25% más de dinero, ¿qué es lo que pensás que va a pasar? Claro. Si hay la misma cantidad de bienes, esos pesos tienen que comprar esos bienes. Entonces, no hay cómo comprar eso, no hay cómo comprar todos esos bienes al mismo precio. Entonces los precios empiezan a subir. Es el fenómeno cuando vos inyectás dinero y lo estoy estilizando con todo lo demás constante. Pero además, no es que fue un poquito, fue una bomba de pesos. Sí. Ahora, Miguel, ¿qué va a pasar para adelante, no? Porque hoy Caputo ayer a la noche dijo marzo va a haber una inflación del 10%, ronda el 10%, el dólar está planchado, la gente hasta ahora pareciera que le tiene paciencia a Milei. ¿Hacia dónde vamos? Todos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo llegamos al dígito de inflación mensual? ¿Y qué significa este dólar planchado para la gente? Mira, ¿cuándo se llega al dígito? Honestamente no lo sé. Imagino que todo el mundo está ansioso con eso, pero yo no me voy a poner a hacer futurología, por supuesto no lo sé. Ojalá sea en abril, no lo sé. ¿Puede ser en abril? Dije, ojalá sea en abril. No me pongas palabras en la boca que yo no dije. No, pero es cierto que me sorprendió, pensé que me ibas a decir agosto. No, fue... No, pero es cierto me que... sorprendiste. Ojalá sea en abril. Es una expresión de deseo como argentino, ni siquiera como economista. Es que, Miguel, muchos estudios... Si Caputo te dice que en marzo va a estar en torno al 10, eso, por eso. No hay mucho más. Claro. Lo que él te está dando es que la posibilidad de que él dice eso, que pero... tenga un dígito en abril es algo que tiene sentido. Y algunos estudios privados también... Yo no lo sé y no empecemos con estos jueguitos. No, algunos estudios hablan del 10 de marzo aproximadamente. Entonces, si uno sospecharía que si los estudios privados indican eso, bueno, y la curva es descendente, por consecuencia, digamos, podría pasar esto, ¿no? Yo hay un dato que he sabido, que es el chatbot de Coto, que creo que en el acumulado de marzo ya estaba dando una inflación
de alimentos por debajo del 10%. Bueno, por supuesto que eso es alentador. Es alimentos, por supuesto hay un montón de otros rubros en la economía, pero alimentos es siempre un ítem muy sensible, que además es el principal componente de la canasta básica. Te preguntaba por el dólar planchado. Bueno, el dólar planchado, en realidad, eso es lo que hay distintas maneras de entenderlo. Por supuesto que si vos tenés el dólar en el mismo nivel que de memoria, creo que está, en octubre tocamos los 1.000 pesos y tuviste una inflación acumulada, por supuesto que el poder adquisitivo del dólar ha ido bajando. Pero el dólar planchado no es porque alguien lo esté planchando. Esto también es importante decir. Acá no hay nadie que esté interviniendo en el sistema de precios. ¿Sí? De hecho, está el dólar oficial, pero cuando uno ve el dólar planchado, ¿cuál es? El del contado con liquidación, que es libre, cualquiera puede comprar y vender. ¿Sí? Puede ser que tiene algunas restricciones en algunos casos, pero es esencialmente un dólar que puede, que hay libertades para comprar y vender. O sea que es el valor del mercado, más o menos 1.000 pesos. Bueno, es el valor que está poniendo el mercado. Sí. En realidad, si uno tuviera enormes cantidades, tampoco probablemente las pueda transar ahí. Así que alguien podría argumentar que si no estuviera el CEP, si se levantara el cepo, ese dólar podría moverse más. O sea, por eso tampoco que se levanta el cepo todavía, ¿no? Y lo levantarán cuando el gobierno considere que las chances de éxito son altísimas, porque si no, imagínate que sería echar por la borda todo el esfuerzo de todos estos meses. Ahora, Miguel, coincidirás, esta es la última en que hoy estábamos en la radio también hablando de esto, está buenísimo bajar la inflación, pero bueno, la reactivación va a venir cuando aumenten los salarios, los ingresos de la gente. ¿Esto sí. ¿Cuándo considerás que puede suceder? Bueno, vos lo dijiste bien, es cuando los salarios le empiecen a ganar a la inflación. Entonces Exacto. van de la mano, porque en realidad lo que vos necesitas es que te empiece a aumentar el poder adquisitivo. Pero hay otra cosa que me parece que no se habla mucho y tiene que ver con la incertidumbre. Cuando a vos te baja la incertidumbre, automáticamente aumenta el gasto. Porque cuando vos tenés miedo y no sabés lo que va a pasar, además de que bajó tu poder adquisitivo, por supuesto, porque subieron los precios, hay otra parte que te la guardás extra porque no sabés qué es lo que va a pasar. La clase media, ¿no? Claro. Esa es la clase media que tiene ahorros. Todo el mundo, no la clase media, todo el mundo. El que está obligado, que para comer todo lo que tiene, sí, no tiene nada que hacer. Bueno, está Hay bien. un 40% de pobreza en la Argentina, por eso te digo. Sí, y más Pero vos me también, estás haciendo una pregunta macroeconómica y esa, lamentablemente, esa pobreza no es la que te va a mover el consumo. Claro. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre también te produce una contracción del consumo. Acordémonos que cuando asumió Milei había algunos que aventuraban que no duraban ni 100 días. Sí. Ahora, cuando todo eso empieza a disiparse y cada vez queda más claro que él va a mantener con uñas siguientes el superávit fiscal, bueno, no es solo el mercado que le va creyendo y lleva los bonos el bono que cuando él asumió valía $24, ahora vale casi 57. Bueno, además del mercado financiero que le va creyendo, también la gente empieza a entender que este señor, bueno, está manteniendo el rumbo y que no hay ningún indicio de que se tenga que ir, ¿no? Bien. La Miguel. oposición no se pone de acuerdo en cómo atacarlo, parece. Así que eso también me parece que lo que va a hacer es ir paulatinamente aumentando el gasto y también la inversión, porque cuando bajás la incertidumbre empiezan a tomarse decisiones. Miguel, muchas gracias por esta noche. Miguel Boyano, Abrazo, integrante de la comisión que asesora a Milei en materia económica. Gracias, Miguel. Bueno, gracias